Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da mucho gusto tener vía telefónica a Ángel Katzin, él es presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. ¿Cómo estás, estimado? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Una excelente mañana para ti y un saludo también a tu auditorio, a tus órdenes. Ángel, fíjate que quise platicar contigo el día de ayer en la tarde, te busqué, porque se me hace lo correcto. Al final del día, contigo fue una de las personas con las cuales platicamos alrededor del cabotaje cuando estaba en su momento más ergida la discusión por parte del gobierno. Hay que recordar que el cabotaje es permitir que ciertas pues aerolíneas de otros países puedan operar rutas dentro de nuestro país y eso pues fue señalado como algo que era iba pues en contra de los objetivos, iba en contra de algo que fuese correcto para todo el sector aéreo nacional. Y justo tú nos habías comentado los males que podría representar esta decisión. Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que ya no va a estar dentro de esta propuesta para los cambios en las leyes de aviación civil en nuestro país y pues bueno, fue celebrado por muchas personalidades y quisiera saber qué piensas tú al respecto. Mira, Juan Carlos, afortunadamente yo creo que aquí imperó el diálogo, ¿no? Desde diciembre del año pasado, tú lo dijiste muy bien, que platicamos a finales del 2022 acerca de los riesgos que representaba el cabotaje y que se estaba o que se había propuesto como una idea para bajar los boletos, los precios de los boletos de avión, que nosotros creemos que es un objetivo correcto por parte del presidente de la República. Sin embargo, nosotros lo hemos venido diciendo, esto se puede alcanzar no necesariamente con el cabotaje, o incluso más bien el cabotaje ni siquiera iba a hacer que alcanzáramos estos objetivos, y nosotros hemos venido impulsando más bien la creación de una política pública en materia de aviación con reglas claras, que siente las bases, que pueda poner en orden a la aviación mexicana, y solo con la implementación de estas políticas públicas muy probablemente sí podríamos hacer mucho más accesible este medio de transporte a los mexicanos. Eso sí es cierto, ¿eh? ¿Y cuáles son estas medidas de política pública? Mira, de entrada, Juan Carlos, lo que necesitamos es un marco normativo moderno, ¿no? A través de sí una modificación a la Ley de Aviación Civil y Ley de Aeropuertos, que ya se está trabajando esto en la Cámara de Diputados, sin el cabotaje. Y primero, ¿qué necesitamos hacer? A ver, yo lo he partido en tres partes. Tenemos que recuperar la categoría uno de la FAA, eso urgentemente, fortalecer a la Agencia Federal de Aviación Civil, es decir, darle las herramientas, darle los insumos, darles el presupuesto, el personal técnico capacitado y establecer estas reglas claras en materia de competitividad. Necesitamos analizar otra vez lo que tiene que ver en la Ley de Aviación Civil con derechos de los pasajeros y el tema de tarifas e impuestos que tú pagas cuando compras un boleto de avión. Pues bueno, creemos nosotros que en este momento que ya estamos sentados a la mesa del diálogo, pues analicemos cómo está compuesta la tarifa de un boleto de avión y entonces sí veamos en dónde se puede ajustar para ser más accesible y sobre todo, insisto, que se respeten los derechos de los pasajeros, que yo creo que eso es algo que en este momento se debe de impulsar, ¿no? Se debe de subrayar. Me parece por demás interesante partir en estos objetivos, porque creo que van de la mano con lo que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador y con lo que buscamos todos los mexicanos, porque hay que ser sinceros, hay gente que desgraciadamente no puede darse el lujo, porque actualmente podría catalogarse como eso, de viajar en avión porque los precios a veces para una ruta son muy caros. Y entonces no voy a señalar a ninguna compañía en estos momentos, no voy a señalar a ninguna ruta en específico, pero en lo personal a mí he dicho, bueno, me sale más barato irme en camión, aunque son un par de horas más, me sale más barato, ¿no? Cuando estoy haciendo el presupuesto para algún viaje. Y entonces creo que vale mucho la pena. Obviamente necesitamos la categoría uno de vuelta. Eso me parece completamente el objetivo final, ¿no? Y es algo en lo que estamos trabajando y mientras más se atrase, pues menos va a ser favorecido el sector aéreo. Pero me parece muy interesante esta charla que dices acerca de los impuestos. Actualmente, ¿qué porcentaje del pago de un boleto de avión son los impuestos que paga un mexicano? Mira, en el tema de tarifas e impuestos, Juan Carlos, nosotros hemos analizado, incluso mandamos a hacer
un par de estudios para analizar el tema de la tarifa, y este estudio arrojó que a veces cerca del 48, 49, en algunas ocasiones hasta el 50% son tarifas e impuestos. ¿Y qué me refiero con tarifas e impuestos? Es el IVA que pagamos cuando compramos un boleto de avión, pero hay una tarifa que es la tarifa de uso aeroportuario, el famoso TUA, que esto no es un impuesto, es un pago que uno hace a través de la aerolínea, pero se va al grupo aeroportuario, se va al aeropuerto que uno utiliza, y que muchas veces esto puede llegar a representar entre el 38, a veces hasta el 40% del precio de un boleto. Entonces, a ver, yo creo que vale mucho la pena sentarse a la mesa también con los grupos aeroportuarios y analizar el por qué vienen estas tarifas, ¿no? Este TUA. Si bien los grupos aeroportuarios también necesitan tener un ingreso para, como lo dice la misma ley de aeropuertos, darle mantenimiento a los aeropuertos, pero bueno, aún así creemos que es correcto analizar y descomponer, ¿no? Poco a poco, y a ver qué tanto es del tema de combustibles, ¿no? Que es 3 veces más caro hoy que en 2019, ¿no? Antes de la pandemia. Entonces, yo creo que vienen momentos interesantes, insisto, de diálogo, y como nosotros decimos, en donde existe diálogo siempre va a haber futuro. Entonces, eso lo celebramos. ¿Y actualmente hay alguna mesa de diálogo? Porque esto era mi siguiente pregunta. Alrededor del cabotaje, ¿se acercaron con ustedes? ¿Los escucharon? ¿Hubo mesas en las cuales el gobierno pues les planteó cuál podrían ser soluciones o por qué ustedes estaban en contra del cabotaje? Mira, Juan Carlos, puntualmente desde el inicio hubo 2 comisiones en la Cámara de Diputados que atrajeron el tema, ¿no? La Comisión de Comunicaciones y Transportes y la Comisión de Economía, Competitividad, también de la Cámara de Diputados, ¿no? Que presiden los diputados Víctor Pérez y el diputado Jorge Insulza. Desde el inicio, ellos, al ser los responsables de dictaminar esta ley, abrieron foros de discusión en donde participaron legisladores de todas las bancadas parlamentarias, y la verdad es que hubo mucha apertura. Yo creo, y yo no lo había visto en otras ocasiones, una apertura de este nivel al diálogo por parte de los legisladores, y eso de verdad lo tenemos que agradecer, porque todos, insisto, de todas las fracciones parlamentarias, estuvieron muy abiertos desde el inicio a escucharnos, a nosotros como profesionales, como trabajadores, como miembros del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional, pero también se escuchó a las aerolíneas. Hubo un par de foros entre enero y febrero, hubo muchas reuniones en el mes de marzo, porque a ver, como te decía Juan Carlos, sí hay la necesidad de modificar la ley de aviación civil, sí, definitivamente que sí, pero hay que hacerlo con un sustento técnico que nos haga recuperar la categoría 1 a la brevedad y fortalecer a la Agencia Federal de Aviación Civil. Entonces, sí hay diálogo, el diálogo todavía está abierto, seguimos a la orden de los legisladores para compartirles documentos técnicos que puedan fortalecer esta ley. Ángel, me queda un minuto, pero quisiera saber puntualmente cuáles son algunos de los principales cambios que debe de haber en la Ley de Aviación Civil de México. Puntualmente, Juan Carlos, para recuperar la categoría, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha dicho que se tiene que modificar en temas de materia de aviación civil, en tema algo de investigación de accidentes, y en tema de algunas facultades que debe de tener la misma AFAC, ¿no? La Agencia Federal. Entonces, de entrada necesitamos eso, ¿no? Porque a decir de la Secretaría, con eso recuperamos la categoría 1, y tal vez en el corto y mediano plazo sí tengamos que hacer un análisis un poco más profundo para, como te digo, sentarnos a revisar derechos de los pasajeros, protección al medio ambiente, desarrollo de tecnología y desarrollo de infraestructura aeroportuaria. Pues Ángel Katzin, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, muchísimas gracias por habernos respondido el día de hoy. Juan Carlos, que tengas un muy buen día a tus órdenes. Muchas gracias.